La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Levítico 6. En la Biblia hebrea, los primeros 7 versículos de este capítulo pertenecen al capítulo anterior porque presentan el último tipo de ofrendas por la culpa, en este caso por pecados cometidos contra el prójimo. Aquí es importante resaltar el principio de la restitución. Para que el pecado pudiera ser expiado, además de la confesión y el arrepentimiento, era necesario restituir el daño o la pérdida ocasionada, añadiendo una quinta parte más. Este es un principio muy importante que debemos considerar aún en la actualidad. El verdadero arrepentimiento también incluye la intención de indemnizar a quien fue perjudicado por nuestra falta. La gracia nos capacita no solamente para ser libres de lo malo, sino también para practicar el bien. En segundo lugar, los versos 8 al 13 hablan del holocausto continuo que se ofrecía todos los días por la tarde y por la mañana. Entre otros propósitos, aquí se establece que este sacrificio diario servía para mantener vivo el fuego del altar todo el tiempo. Se dice que el primer fuego del altar lo encendió Jehová, y era la labor de los sacerdotes sacar las cenizas cada mañana, poner leña nueva y sacrificio nuevo, para que ardiera las 24 horas los 7 días de la semana. El sacrificio vespertino debía arder toda la noche y el matutino todo el día. Dios fue el primero en ofrecer un servicio 24/7. La intercesión de Cristo es constante y perenne. Es alentador saber que la sangre de Cristo nos cubre todo el tiempo. Seguidamente se repite brevemente la ley de las ofrendas de cereales, recordando la porción que debía ser quemada con incienso para Jehová y la porción mayor para sustento de los sacerdotes. Y luego, los versos 19 al 23 hablan de la ofrenda de cereales que debían ofrecer los sacerdotes en ocasión de su ungimiento para el ministerio, estableciendo en el verso 23 un principio importante. Toda ofrenda de sacerdotes será enteramente quemada, no se comerá. Los sacerdotes no estaban exentos de diezmar y ofrendar, incluso su responsabilidad era mayor porque su ofrenda era más sagrada que las de los demás. Por último, a partir del verso 24 se especifica la porción que pertenecía a los sacerdotes de todo sacrificio expiatorio, es decir, las ofrendas por el pecado y por la culpa de los capítulos anteriores. En la mayoría de los casos, los sacerdotes debían comer parte de la carne de la cabra o cordera sacrificada. Se describe todo el sacrificio como cosa santísima, de tal manera que todo lo que fuese tocado por la sangre o la carne de estos sacrificios quedaba consagrado, y hasta el lugar donde debían comer la carne debía ser un lugar santo en el atrio del tabernáculo, según el verso 26. Los únicos sacrificios de los cuales los sacerdotes no podían participar comiendo la carne eran aquellos cuya sangre era rociada delante del velo que cubría el lugar santísimo. En tales casos la carne debía ser consumida por el fuego, según el verso 30. Y si era expiación por el pecado, la quema debía ser fuera del campamento, según el 4:12. De cualquier manera, el pecado y la culpa era simbólicamente transferido al santuario por medio de la carne o la sangre de la víctima sacrificial. En síntesis, el pecado del ser humano tocó a Dios y su santuario. La ley de Dios fue transgredida y eso sacudió el trono de Dios, porque justicia y juicio son el cimiento de su trono, según Salmos 97:2. Nosotros teníamos bien merecida la muerte eterna, pero Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Ese sacrificio sustitutivo quitó la condenación sobre nosotros, pero el problema del pecado es mucho más grande que las consecuencias humanas. Tiene consecuencias cósmicas que también deben resolverse. Por eso Hebreos 9:23 descorre el velo para contemplar la realidad ilustrada en el tabernáculo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Aleluya, Jesús arrancará el pecado y sus consecuencias de raíz y para siempre. ¿Ya reclamaste los beneficios de su sangre por el bautismo? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.